Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra cápsula de CEDU. Mi nombre es Nicolás Martínez, director de consultoría logística, y en esta oportunidad vamos a abordar un tema importante para las empresas y para el funcionamiento y muchas veces dejado un poco de lado por la dinámica del día a día, y es cómo alinear ventas, marketing y logística sin morir en el intento. La realidad es que hoy, como están las cosas, el crecimiento ya no se da solo por vender más, sino que se da por mantener ese nivel de ventas y brindar la mejor experiencia al cliente, ¿sí? Cómo coordinar mejor sería el objetivo. La realidad es que tanto marketing como ventas, como logística o operaciones tienen objetivos distintos, ¿sí? Marketing promete, ventas quiere convertir y bueno, y logística cumple o trata de hacerlo. Cuando estas tres áreas funcionan de forma separada, el resultado es predecible: campañas exitosas pero que colapsan la operación, equipos comerciales frustrados, márgenes que se disuelven. En esta cápsula vamos a abordar este problema, que es uno de los problemas más estructurales que tienen los e-commerce al día de hoy, ¿sí? Y básicamente en contextos como los que nos encontramos hoy, de alta competencia, donde todos vendemos más o menos los mismos productos y más o menos a los mismos precios, no queda otra que destacarnos vía la propuesta de valor y vía la promesa que le hacemos al cliente. Y lo más importante es el cumplimiento de esa promesa. Así que lo que vamos a analizar a lo largo de estos minutos es cómo hacemos para generar un sistema que combine y que coordine la operación de estas tres áreas, de forma de que todos lleguemos a el mejor fin posible, que es vender más. Hoy en día, el crecimiento ya no solo depende de vender más, sino también de hacerlo sostenible en el tiempo y con un margen razonable. La realidad es que marketing promete, ventas convierte y operaciones cumple, o bueno, a veces lo intenta. Cuando estas tres áreas funcionan separadas o en silos, el resultado parece ser predecible: campañas exitosas que terminan colapsando la operación y los equipos de atención al cliente, equipos comerciales y operativos frustrados, márgenes que desaparecen y clientes que sufren una pésima experiencia y posiblemente no vuelvan. En esta cápsula vamos a abordar uno de los problemas estructurales y más subestimados del e-commerce, que es la falta de alineación entre marketing, ventas y operaciones. En un contexto de alta competencia, consumidores hiperexigentes y promesas de entrega cada vez más agresivas, este desalineamiento deja de ser un problema interno y se convierte en un riesgo directo para la rentabilidad, la reputación y la escalabilidad del negocio. Vamos a analizar por qué este triángulo define el éxito o el fracaso de los e-commerce y las empresas digitales, y cómo pasar de la fricción interna a una lógica de corresponsabilidad y toma de decisiones conjunta e integrada. Soy Nicolás Martínez, director de consultoría logística, y te pido que te quedes hasta el final, ya que te voy a dejar unos tips que te van a ayudar a mejorar la coordinación entre estas áreas. El contexto cambió. Hoy competir no es solo atraer clientes, es sostener una promesa cada vez más exigente: rapidez, precisión, visibilidad y sobre todo cumplimiento. El cliente ya no separa canales, procesos ni áreas internas, solamente espera una experiencia fluida, sin fricciones y satisfactoria. Y acá es donde aparece el problema. No fallan las campañas, lo que falla es la capacidad de validarlas antes de lanzarlas. Las empresas siguen operando con una lógica fragmentada en un mundo que exige coordinación total. Se sigue vendiendo como si la operación fuera infinita, como si cada área funcionara de forma independiente, pero la verdad es que no lo es. Cada promesa comercial tiene un costo operativo, y cuando ese costo no está modelado, lo que crece no es el negocio, sino es el caos y el desorden. A esto se suma un cambio profundo en cómo compran los clientes. Hoy el consumidor llega cada vez más informado, más exigente y con menos tolerancia al error. Investiga, compara, valida y decide rápido. Y lo más relevante es esto: si el cliente ve una sola cara de la marca, internamente no pueden existir tres versiones de la misma. Marketing habla de una promesa, ventas adapta el discurso y después operaciones intenta cumplir o hace lo que puede. Y ahí es donde el modelo se rompe, porque el problema no es tecnológico, al final es un problema de coordinación. ¿Pero dónde se rompe este triángulo? El primer quiebre es el dato. Marketing trabaja con audiencias y campañas, ventas con oportunidades y márgenes, operaciones con inventario, capacidad, transporte, devoluciones. El problema es que en muchas empresas esos datos siguen conviviendo en sistemas distintos, fragmentados, y muchas veces ni se comunican. Cuando el dato está fragmentado, la personalización se debilita,
la calidad de la información baja, el scoring pierde contexto, el forecast deja de hablar con el stock y la promesa de servicio se vuelve una incógnita. El segundo quiebre son los incentivos. Marketing muchas veces se mide por tráfico, leads, alcance o costo por adquisición, ventas por cierre, cuota, revenue o margen, operaciones por nivel de servicio, costos o productividad. Cada uno optimiza su tablero, cada uno tiene sus KPI. El problema es que esos KPI o esos objetivos en ocasiones son contrapuestos y no lo podemos ver. Si comenzamos a mirar los KPI en conjunto, a integrarlos y a ver dónde tenemos puntos de contacto y puntos de desencuentro, el resultado posiblemente sea una revisión más completa de los resultados de la campaña. Más de uno habrá sufrido ciberlunes o diciembres que rompen la tablita respecto a las ventas y cuando pasamos raya nos damos cuenta que el margen se destruyó o peor aún, es inexistente. El cuarto quiebre es tecnológico, pero no por ausencia de herramientas, sino por exceso y mala orquestación. Los equipos comerciales operan con demasiadas aplicaciones, muchos de ellos se sienten abrumados por esa complejidad de información y los equipos de tecnología siguen consumiendo enormes cantidades de tiempo en integraciones a medida. Si el negocio depende de copiar y pegar datos entre sistemas para ejecutar una campaña, responder a un lead o liderar un pedido, la empresa no tiene coordinación real, lo que tiene es fricción automatizada. Pero, ¿qué es lo que está funcionando hoy? Primero, perfiles unificados de cliente y contexto compartido. Las empresas que consolidan navegación, compra, servicio, devoluciones, inventario y órdenes pueden coordinar mejor la comunicación y la ejecución. Segundo, IA integrada al flujo de trabajo, pero no colgada como accesorio. El valor aparece cuando se rediseñan procesos y se gobiernan los datos. Tercero, plataformas comerciales que conectan insights, contenido, entrenamiento y ejecución. Estas mejoran la colaboración, la eficiencia operativa y la alineación entre funciones. Cuarto, modernización de los ERP y sistemas de manejo de órdenes con inventario en tiempo real. Esto permite decidir mejor qué prometer y cuándo vamos a cumplir. Quinto, plataformas omnicanal que activan señales operativas como inventario o estado de los pedidos para personalizar las interacciones y aumentar la comunicación con el cliente. Pero bueno, vamos a lo práctico. ¿Cómo hacemos para alinear marketing, ventas y operaciones sin morir en el intento? Primero, definir una sola promesa comercial por segmento, por tipo de cliente o por canal, con reglas explícitas sobre stock, tiempos de entrega, respuesta comercial y manejo de devoluciones. Segundo, crear una mesa semanal de cogobierno entre marketing, ventas y operaciones. Cuando sea necesario, sumamos a finanzas, tecnología o recursos humanos. La idea es que la empresa tenga una estrategia común y que todos los sectores sepan qué deben esperar de los demás. Tercero, mejorar el manejo de datos. ¿Qué sistema es la fuente maestra de datos? ¿De dónde los vamos a extraer y cómo los vamos a procesar? Cuarto, implementar SLA de punta a punta. Ya no solamente medir cada parte del proceso por separado, sino medir todo el proceso desde que el cliente hace un pedido hasta que realmente le llega. Quinto, comenzar a utilizar KPIs compartidos, analizarlos en conjunto y trabajarlos, como por ejemplo velocidad de respuesta, OTIF, quiebres de stock, antigüedad de las órdenes, márgenes de las campañas después de los gastos. Sexto, elaborar una hoja de ruta antes de cualquier campaña relevante, con forecast, inventario, tiempos de entrega, atención, manejo de devoluciones, etc. Y por último, cerrar el loop con feedback operativo real. Al cierre de cada campaña nos tenemos que juntar, tenemos que ver qué salió bien y qué falló y sobre eso planificar la siguiente. Al final, se trata de compartir datos, objetivos y tener una visión conjunta del éxito, teniendo en cuenta las particularidades o las necesidades de cada una de las áreas. Si marketing, ventas y operaciones comparten una misma definición de éxito, la consecuencia es que la conversión sube, baja la fricción, aumenta la satisfacción del cliente y la campaña deja de depender de héroes individuales. Soy Nicolás Martínez, director de consultoría de logística. Agradecemos a CEDU por la posibilidad que nos da de compartir esta cápsula de conocimiento con ustedes y estamos a disposición para conversar sobre estos temas y sobre las necesidades que pueda tener cada una de sus operaciones para salir adelante.